Hola, ¿qué tal? El valor de la semana es prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es actuar con cuidado. La carencia es la necedad, el exceso, la inmovilidad. La prudencia interviene en casi todos los actos de nuestra vida. Nos dice cuándo hablar y cuándo callar, cuándo inclinar la cabeza y cuándo levantar la frente. Esto no significa no correr riesgos. La vida está llena de riesgos. Simplemente es no correr riesgos innecesarios. Tanta prudencia se necesita para gobernar una casa como un imperio, decía Emerson. ¿Por qué hay gente que toma buenas decisiones? Gente que se equivoca poco. Porque es precavida. Porque tiene cuidado de lo que dice y de lo que hace. Quien es temeroso o temerario, por lo general toma malas decisiones. No quiere decir que quien es prudente no se equivoque nunca, pero muy probablemente no va a cometer el mismo error dos veces. La prudencia nos ayuda a que las decisiones más importantes que debamos tomar, las más cruciales, las más peligrosas o dolorosas, las más trascendentales, las tomemos con la cabeza y no con las emociones. O, por decirlo de otra manera, que las tomemos con la inteligencia emocional. Y por supuesto, varias imprudencias juntas ocasionan grandes tragedias. El 10 de abril de 1912, el Titanic se estrenaba como el transatlántico más grande y lujoso construido hasta entonces, zarpando del puerto de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Después de recalar en Francia e Irlanda, el día 14 ponía proa al Océano Atlántico. Esa noche chocaría contra un iceberg con consecuencias fatales. Varios factores se combinaron para que sucediera este accidente y la mayoría tuvieron que ver con la imprudencia. Justo antes de zarpar, la empresa decidió cambiar al segundo oficial y se les olvidó que él tenía las llaves de donde se guardaban los binoculares. Así que el oficial asignado en el puesto de vigía no tenía unos. Un pequeño pero significativo descuido. Varios buques que estaban relativamente por el rumbo ya habían informado sobre icebergs en el mismo lugar, pero el capitán Smith no lo tuvo en cuenta y el Titanic siguió navegando a la misma velocidad. Otro buque también dio aviso, pero este no se comunicó al puente de mando. Así que, pasada la medianoche, a 500 metros de distancia, el vigilante se dio cuenta que tenía el iceberg justo enfrente de ellos y dio la voz de alerta. Pero cuando hay situaciones de crisis y no se está preparado, atento, todo se va agravando. Esa época era la transición de la navegación a vela por la de vapor. De ahí que los navegantes de entonces estuvieran acostumbrados a dar órdenes según el viejo sistema. Cuando uno quería que el barco fuese en una dirección, había que girar el timón en la dirección opuesta. Dieron la orden de girar a babor, pero quien llevaba el timón lo hizo al lado contrario, a estribor. Después corrigió, pero la colisión ya era inminente. Y peor aún, el choque ni siquiera fue frontal, sino que fue de lado. No muy fuerte, pero el golpe fue en la quilla, que era justamente el talón de Aquiles del Titanic. Así que se botaron todos los remaches y se empezó a inundar el barco. Por si fuera poco, las circunstancias meteorológicas y climáticas también jugaron un papel muy importante. Era una noche tranquila y sin luna, es decir, oscuridad total. El capitán no le dio la importancia debida al choque en la falsa creencia de que el buque era insumergible y todavía se esperó media hora para tomar cartas en el asunto. Cuando se dieron cuenta, empezaron a lanzar diversas señales de socorro que o no fueron bien emitidas o fueron ignoradas por las otras embarcaciones. Otra situación que nos habla de la falta de prudencia y que viene del origen, desde la construcción del barco, es que contaba solamente con 20 botes salvavidas para salvar en un momento de emergencia a un total de 1.178 personas contra las 2.227 que había en el buque. Y como no hicieron mucho ruido para no alertar a la gente, cuando les dijeron que se subieran a los botes salvavidas, casi nadie quiso hacerlo. Por lo tanto, las primeras embarcaciones que salieron lo hicieron con la mitad o hasta menos de la gente que cabía. Además, la tripulación nunca había sido entrenada para enfrentarse a situaciones como esta. Como resultado, la evacuación de los pasajeros estuvo mal organizada
y 1.517 personas perdieron la vida. Es sabio arrepentirnos de algo incorrecto que hicimos o dijimos, pero seguramente si somos prudentes no tendremos necesidad de hacerlo, ya que quien es prudente analiza bien las cosas antes de actuar. Nunca tomemos una decisión sin antes pensar en las consecuencias que pueden tener nuestros dichos y hechos. No podrá ser una buena decisión la que tomemos estando enojados, angustiados, apasionados, deprimidos o incluso entusiasmados. Así que esta semana busquemos 10 situaciones, personas o actitudes en las que debamos ser prudentes. Y así estaremos todos construyendo un mundo de valores.